Imaynallam akachkankichik llaqta masiykuna, imaynallam qhichwaruna, kunan punchawqa kachkanchik kay chaskachaw punchawpiña, chunka qanchisniyuq punchawpiñam tarikunchik, utaq ayllamanmi punchawkunaqa ripukun, parapas ripukunñachusmi manañam paramuyta munanñachu, chuyaymi hanay pachapas tarikuchkan, puyupas qhawakunñachu, mikuykunaqa manaraqmi puqurinraqchu, kawsaykunaqa hinallaraqmi punkirikuchkan, mana para kaptinqa, icha sachakuymanpas yaykusunchik kay muchuy punchawmanmi yaykuchkanchikpas yarqayqa rikurikaykamunqachusmi kay tiqsi muyunchikpi sasachakuykuna kasqanrayku. Imaynallam akachkanki, ñuqapa sutiqa qhinchusunchu, yapamanta qamkunawan tarikuni, punkuykichikta kichaykullawaychik, amaya amiwaychikchu. Kay runa simichanchiktam rimayta munachkani qamkunapas, kay rimasqa uyarinaykichikta munani, kay runa siminchik uyarinaykichikta munani. Hinaspa chay uyarinaykichikpaqmi kay Perú suyunchikpi sasachakuyninta aklaspa qamkunaman qhawachiyta munani, qamkunawan uyarichiyta munani. Qamqa llaqtaykitaqa kuyakunkim riki, icha manachu. Perú suyunchiktaqa kuyankim, icha manachu. Llaqtanchikta kuyakuspaqa, Perú suyunchikta kuyakuspaqa, kikinchikta kuyakuspanchikqa, amañaya kay suwa runakunapa makinpi kanantaqa munasunñachu. Kay unay watam, iskay pachak watam suwa runakunalla kay Perú suyunchikpa llapa imankunata apakurqaku. Hinaspa ñuqanchiktaqa wakchayayllapi saqiwarqanchik. Riki, chaymi kunan kay mana chayna sunquyuq runa yaykurquptin, chay suwa runakuna wischuyta munachkanku. Manam samanqakuchu kaykunaqa. Kunan tarirquni huk willakuyta, sumaq willakuytam tarirquni, chaytam qamkunaman qhawachiyta munachkaykichik. Ñam qamkuna Señores naranjitas, yo no sé de qué están decepcionados. Warmipa rimasqanta. Riki, uyariqankichik. Kay warmiqa Marta Moyano. Lima llaqtapi kay Perú suyupa huñunakunan wasipim llamkan, chaypim sapakutilla rimanakuchkanku. Hinaspa payqa riki ñam nirqaña chay qayninpa manachu Pedro Castillota wischuyta munarqaku, hinaspa mana atirqunkuchu, chaymi payqa nichkan riki ñuqaqa nirqaykichikmi imapaqtaq mana kallpa kachkaptin wischuyta munankichik nispa nirqawan. Hinaspapas ribachkarqataqmi kay imakunata rurasqankuta paypa siminpiqa riki nirqan manam yanqachu kachkaniku, manam yanqachu tiyachkaniku, ñuqaykuqa llamkachkanikum, chay llamkasqaykuqa purichkanmi, chaynakpuniqa ama llutankunata rimaychikchu. Chaynata nispam chay qhatiqninkunata rimapayarqa, chaymi nirqa naranjitakuna nispa rimapayarqapas. Hinapas chay rimasqanman hina kay Perú suyunchikpi sasachakuykuna rikurimuchkan. Riki, ñawpaqtan wischuyta munarqaku, atinkuchu, hinasman mana atispankuqa, paykunaqa riki ña kay llaqtata ñankunaman hurqumuspanku, llapa ima sasachakuykuna ruranankuta munarqaku. Runa wañunantaqa maskachkanku. Runa wañurquptinqa riki paykunaqa chayman suña qhapipakuykasun, qhaway qamqa wañuchichkankiña nispan huchachaykunqaku kay Perú suyu kamachiqkunataqa. Chayta munachkanku. Hinaspapas huk warmin Basalar sutiyuq warmi kasqa, chay Lima llaqtapi, Callao llaqtapi payqa yachan, paymi llapa kaykunapa rurasqanta sumaqta qatipaspa riqsichichkasqa. Chaytaqa manam riqsirqanichu. Chaytam tarirquni, hinaspam kay warmikunapa, kay Juñupa, kay Fujimoripa, kay Mama Keikopa rimasqankuta rurasqankuta riqsichichkan. Chayta tumpachataqa yuyarikusunchik warmipa rimasqanta. Supongamos que esos 19 votos votan a favor, no. Chamanta. Los juristas en las zonas está dando resultados y por supuesto que estamos avanzando. Todos desde nuestra propia trinchera, nosotros desde el Congreso, ustedes en la calle, los juristas en las zonas del Poder Judicial y Acusación Constitucional, los periodistas desde su espacio. Dejen de... Paykunaqa kay mama kakapa runankunaqa
chay pero suyupa huñunakuna wasipi chaymantam qayna watakunamantaraq paykunamirki huk kamachikuqkunatapas wischuchirqaku mana paykunapa hina kaptinqa chay runakunataqa wischuchinku kunapas chaytañam rurachkanku chaymi nishka ñuqayku kay wasipi qamkuna chay michuqkunaqa chay llamkanan wasipi chay willakuqkunaqa chay llamkanan wasipi chaynam pipas may kaqninpi llamkanqa hinaspam amichiyta qallaykusunchik ripunankama chaytam pay reqsichikuchkan chayman hinam riki hinaspa Sigue repitiendo lo mismo que los demás y lamentándose. Por favor, si se llaman fujimoristas y se creen fujimoristas, empiecen a analizar bien. Por supuesto que hemos ganado. Esto es una batalla. Lo hemos llevado al hemiciclo. Hemos hecho que su abogado vaya. Hemos hecho que tiemblen, que tengan miedo. Por eso cruzaron el hemiciclo, para agredirnos. Ari payqa kusis qaya kachkanchawan kallpachakusqa kachkanku payqa nirqamniki aparqamunchikmi kay Perusupa huñunakunan wasiman ama chaqni runapas qhamurqam kayman chayna kaptinqa mancharqachinchikmi chaynaqa ñuqanchikpa nisqanchiktam ruranqa nispam nichkan aswan kunan hukpas rikurirqamunmi manan paypa rimasqallanchu aswanmi imaynataya chay kunan kay qhawasqaykichik warmi kay pay imaynataya tarin chaykunata apachinkum riki payqa kay nisqaypi hinapas payqa basalar suteo warmim paymi kay kallawpi yachan kallawpim tiyan paymanmi llapa ima willakuykunata apachimusqaku llapa ima willakuykunata chaytam kunan willawasunchik chayta uyarikuychik imayna kay Fujimori kay chinuchapa churinkuna chay qhatiqnay runakuna pasaypaq chiqnikuyman imatañapas rurachkanku kay Pedro Castillo wischunankupaq manam kayqa tukurqunñachu chayraqmi qallaykuchkanku llamkayta chaymi ñuqa nichkaykichik kuyakunkichuqa llaqtaykita kuyankichu pero suyunchikta kuyankichu chayna kaptinqa imatataq rurasunchik ñuqanchik uyarisunchik icha qamkunapas ñuqa hinachu wakinkunata rimapayankichik imananchu hukllapas qawasunkichik iskayllapas qawasunkichik iskayllamanpas rimapayaychik chay iskay rimapayasqaykichikmi hukmanpas iskaymanpas rimanqa chaynam mirasunchik chaynam wiñasunchik uyarikuychik kay warmipa willakusqanta sumaqta tukuy kallpaykichikman hawaykuychik. Ni un mago reflota el país si llegamos al 2027, dice. Yo no entiendo por qué dicen eso los fujimoristas, porque según el mismo MEF y los índices de Sudamérica, nuestra economía está muy bien. Miren todo lo que hemos pasado y vamos en subida. No tenemos, o sea, no dicen, uy, Perú está a la baja. No, yo no lo digo. Vayan y busquen a los expertos en economía y ahí ustedes lo van a ver, ¿no? Es tanto así que estamos muy bien. Dice, aquí no sé a quién se refieren, dice, además para entonces ya tendrá 77 años y dependerá mucho de que piense la familia. ¿Quién puede tener 77 años? Bueno. Insisto en que debemos verlo como un líder actual que aglutuna una oposición. Están buscando un líder que represente. Tiene que haber alguien al frente, ¿no? Para hacer. Entonces, ¿a quién quieren buscar? ¿A quién han mirado? Chiabra, así es. Pero no le tienen confianza. Dicen, uy, no, a ese nada que ver. Pero ellos están proponiendo que Chiabra sea la imagen de decir y que llame a todas las fuerzas, como si no supiéramos que todos los golpistas están juntos. Pero claro, ellos se han dado cuenta que si ponen a puros procesados por corrupción, a organizaciones acusadas de criminales delante, pues ¿quién los va a seguir? ¿No? Entonces quieren buscar a Chiabra, pero lo que no saben es que Chiabra tiene vicios de corrupción desde el hecho que está con Alianza para el Progreso y que apoya algunas situaciones del fujimorismo. Por eso mismo, porque creen que el fujimorismo no usa sus polos naranja, porque les avergüenza, ¿no? Lo que han logrado ellos es usar la blanquirroja, ¿no? Para decir, pues, nosotros somos peruanos, entonces, nosotros estamos con la democracia. No, así se pongan lo que se pongan. Mira, así se pongan alas de ángel, ¿ya? Y digan,
sí, Fujimori, que esto, que el otro, que muerte, porque le decían hasta la muerte, lo insulten, lo ofenden, hagan lo que hagan, la gente ya saben que son fujimoristas o fujimontesimistas. ¿Me entienden? Hagan lo que hagan. O sea, está de más. Lo único que les preocupa a todos los peruanos es que no salen la camiseta, porque estamos a puertas, ¿no?, de un gran partido. Además, lo vuelvo a reiterar, debería haber un proyecto de ley para que ninguna persona pueda usar los símbolos nacionales, ¿no?, una camiseta que represente un símbolo nacional, ¿no?, con nuestros escudos, nuestras banderas, para hacer estos actos de protestas políticos, porque de verdad que es terrible, ¿no? Es lamentable. Imagínate. Pero ni usando. Por eso te digo, así se vistan de monjes. No lo van a hacer. No. Fuerza Popular y Acción Popular no tienen candidato a Lima. ¿Eso sabe qué significa? Que no han podido poner candidato en Lima porque ninguna persona en su sano juicio aceptaría ser candidato en Lima, o el dueño o el presidente o el grupo partidario no va a aceptar que lleguen a ser candidatos si ve que no hay posibilidades. Estamos hablando de Lima y Callao prácticamente van juntos. Entonces, no. Acción Popular está muy tirada a menos. Y ni qué decir de Fuerza Popular. Y si no tiene representación en Lima, ya fueron todos. Olvídense, ¿no? Sabe muy bien lo que va a pasar. Pero bueno, Chiabra es el que quiere ser, ¿no? Y miren el audio que están enviando y que quieren con esto presionar a Chiabra para que sea parte de esta conspiración para lograr un golpe de Estado. Escuchen. Y ahora ese futuro que deseas está en tus manos. La hora de cambiar al país ha llegado. Y ahora ese futuro que deseas está en tus manos. El general Roberto Chiabra es un estratega geopolítico y perfecto conocedor de nuestro problema. Preocupado por el presente y futuro de las siguientes generaciones, es un militar líder que ha defendido nuestra soberanía nacional en la guerra del Cenepa, es un hombre que ha demostrado como soldado profesional que ama profundamente a nuestro país, defendiendo la integridad de nuestro territorio, expulsando a los invasores ecuatorianos, constituyéndose junto con nuestros bravos soldados como héroes victoriosos de nuestra historia bélica. El país vuelve ahora a llamarlo, no para empuñar las armas, no para entrar en combate, sino para algo más trascendente, defender nuestra democracia y nuestro futuro de la perniciosa acción de los comunistas, marxistas, leninistas de pensamiento Gonzalo y el grupo delincuencial que hoy nos gobierna, a quienes sabrá desactivar completamente. Lo necesitamos para enfrentar la corrupción y la delincuencia, para defender nuestra soberanía nacional, nuestros recursos naturales y para desarrollar positivamente nuestro país con estrategia e inteligencia, porque es un hombre de espíritu, íntegro, de fuerza moral, sin nada que esconder, de honorable trayectoria de vida, lo que lo hace la esperanza para enderezar el rumbo de nuestro Perú. Sí. Pimanta marimachkan, pimanta tagarimachkan kay chay rimagruna. Rimachkan kay manachu kay akawachkan kichiruchata. Kay pichay rikchanan kachkan pay panmira que chiabra soteoj. Payaja kay pero soyopa juñunakunan wasipim llamkan. Payman tam rimachkanku paysi kay pero soyunchik takamachinja paytam apanjaku chay pero soyupa umallajninta hina. Chayta maskachkanku. Hinas papas paykunaqa nichkanku kay
Pedro Castillo akllaq runakunaqa chay terrorista kunan, comunista kunam chaynatam penjaypi churachkan kay Perú suyunchikpa llaqtanta. Chaytam hapichisqaku. Chay kaykunataqa mana ya chay chay América Televisión, Panamericana Televisión, Willax, ATV, chaykunapiqa manam riqsichinqakuchu. Imaynataq kay warmi chayta tarirqun paykunapaqa yanapaqninkuqa achkachiki kachkan. Chaytam pay tarirqun aparqachimunku chaytam pay riqsichiwachkan. Civiles y militares, debemos integrarnos al rescate para salir del hoyo social y económico, lo que sin duda se conseguirá con el general Quiabra. Vivimos momentos de crisis moral de la que no saldremos sin cambios integrales. Pero estos no van a ocurrir fácilmente, porque debemos enfrentar a gente incapaz, inmerecedora del poder que ostenta, que solo busca llevar al país a la quiebra total, a la pobreza extrema, para luego repartir migajas a quien, como en el resto de países socialistas y comunistas, se les acerque por hambre y por necesidad. El general Quiabra es un líder natural, de exitosa carrera militar, estratega victorioso en las operaciones en el CENEPA. Por su experiencia, capacidad y claridad de pensamiento, es nuestra mejor opción. Es con quien todos tenemos la seguridad de que el gobierno funcionará bien, sin corrupción y con justicia para todos. Frenará la delincuencia y tendrá suficiente visión e imaginación para solucionar los problemas de los más necesitados, con habilidad para recuperar la confianza que trae desarrollo y prosperidad. Consigamos juntos que acepte su candidatura como presidente, para llevar al Perú hacia la buena senda que nos devolverá la democracia y la libertad que han querido quitarnos los zampones comunistas. Debemos prepararnos para las próximas elecciones, con el deber cívico de participar en la vida política del país, de votar todos, sin excepciones hasta el último de los peruanos, para que se compruebe que no queremos al socialismo ni comunismo. Debemos hacer lo necesario de tal manera que nuestro líder natural vea la propuesta ciudadana en apoyo a su persona, por su integridad y estrategias de la realidad nacional que lo requiere para su desarrollo. No dejemos pasar esta oportunidad, ni que se repita el capítulo que tanto daño ha hecho en tan poco tiempo a nuestro querido Perú. Roberto Quiabra, presidente. Compártelo. Sé parte de este movimiento ciudadano. Desde aquí le digo, Roberto Quiabra ya, si acepta, cavó su tumba política. Son unos enfermos. Ya lo están presionando. Ahí mismo tengo más cosas que no les puedo decir. Ahorita les voy a decir el resto. Pero ya lo están presionando. Ya lo están presionando. ¿Para qué? Con estos audios, para que él acepte. Pero miren el odio con el que hablan a la gente de provincia que ha votado por Pedro Castillo, a la gente de Lima, la más humilde económicamente, que ha votado por Pedro Castillo. Los llama marxistas, los llama leninistas, los llama comunistas. A la gente del pueblo los llaman así, les dicen eso. Tenemos que sacar a los marxistas, leninistas, comunistas, pero cuando hablan del gobierno, no hablan de un gobierno corrupto, porque saben que no es, miren, al final solo una cosa, su odio, ¿no? Incapaz, un gobierno incapaz, dicen en ese audio, un gobierno incapaz, inmerecedor del cargo. Estos fujimoristas y fujimontesinistas, estos que nacieron en una organización delincuencial, son de lo más enfermizo. Quien haya hecho este texto para ese audio es un enfermo, psicópata. Es más que lamentable y me da mucha pena, se los digo de verdad, escuchar el nombre de este señor, de verdad, porque ustedes se lo imaginan marchando con Jorge del Castillo, Lourdes Flores Nano. Yo le digo que tiene visos de corrupción porque ¿cómo ingresó a Alianza para el Progreso? Toda la vida ha sido militante. ¿Cómo así logró un número para poder llegar a ser congresista? ¿Cómo? Pero yo no creo que tampoco que llegue al nivel de estar con Jorge del Castillo, Lourdes Flores Nano, con la organización acusada de criminal, así de la mano, y estos ya están pensando que el golpe de Estado ya lo van a hacer mañana. Por eso les digo que yo espero que el servicio de inteligencia o esta oficina de inteligencia que está trabajando en este gobierno estén al tanto de todo lo que quieran hacer estas personas.
que tienen demasiadas, ¿qué les puedo decir? No hay palabras para definir su odio, su racismo, su discriminación, su clasismo, ¿no? Su cinismo tan enfermizo para contra la gente de provincia que no votó por ellos, ¿no? Para la gente humilde que pues quiso votar por Pedro Castillo. Incapaz, inmerecedores del cargo. ¿Y quién miércoles, perdón con la palabra, pero quién les ha dicho a estas personas que ellos son los únicos que pueden decir quién merece y quién no merece el cargo? ¿Alan García merecía el cargo? ¿Ah? ¿Keiko Fujimori merecía el cargo? ¿Hablan de corrupción en ese audio? De verdad, no han aprendido nada. No han aprendido nada. Y creo que eso de los 77 años hablaban de Chávez. Por Dios, qué horror. Ya están viendo el golpe de Estado ellos. Ya creen que es mañana, ¿no? Y creen de que en sus elecciones, lógico, ¿no? Tenemos que presentar a alguien. A Fujimori no, porque ya sabemos que vamos a perder. Ya creo que todas las redes lo han dicho bien claro. Si es una piedra y Fujimori, la piedra va a ser nuestro presidente. ¿Ah? Lo han dicho bien claro, ¿no? Y después dicen, ay, la procesada como cabeza de organización criminal Keiko Fujimori en verdad vive un mundo paralelo, ¿no? En su tweet dice, momentos difíciles como los que se vive en nuestro país, debemos hablar con el lenguaje de los hechos. Las fuerzas de oposición debemos unirnos para defender nuestras libertades. Quieren hacer un acto terrible, deslenable, van a matar gente van a matar gente, así se los digo. Van a matar gente. Si tienen que explosionar cualquier esquina para que exista esto y para que lo logren, sí. Porque miren, paralelo a este audio, Keiko Fujimori dice, todas las fuerzas de oposición nos tenemos que juntar, ¿no? Y dice, por eso Fuerza Popular declina de participar en las elecciones para la alcaldía de Lima sin mayor condición que preservar nuestra democracia. Apoyaremos una candidatura que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo de la izquierda. Estos son unos enfermos, de verdad, por Dios. Y eso no es todo. Le tengo un regalito para Mari Carmen Alba. El fujimontiecismo la llama traidora. Sí, ya la llama traidora. Y dicen, escuchen, traidora. Oh, Dios mío. Al toro no se le mata en la antesala. Primero, escuchen, miren cómo son enfermos en este WhatsApp tan terrible, por Dios. Primero se le torea, luego las banderillas y al final juegas con la capa para que no vea la espada. Ya está en la agenda de comisión permanente de mañana. Eso será para los españoles. Aquí, estilo Jaguar Fiesta. Son unos enfermos. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a una denuncia constitucional que hizo Norma Yarok en contra del presidente Castillo. Como Mari Carmen Alba, eso estaba desde el 14 de marzo, ¿no? Y no lo han pasado, pues ellos están que reclaman ahí en su WhatsApp y ya le habrán dicho de todo, ¿no? Dicen, Mari Carmen Alba no ha hecho al trámite la acusación constitucional contra Pedro Castillo por delito de traición a la patria, pese a que debió hacerse el 14 de marzo. Imagínense cómo le ordenan a Mari Carmen Alba cuándo tiene que pasar. Esto es muy grave. Y aquí está Rocío Cárdenas. Es una traidora. Rocío Cárdenas es la que dice que es una traidora. Estamos viendo... Sí, podemos hablar. Esta Rocío Cárdenas está en este chat donde está Moyano, Marta Chávez, Salgado, Cecilia Kruger, están todos ellos.
Está creo que hasta Keiko Fujimori. Están también algunos, dicen, del grupo de la pestilencia y todo lo demás. Se los comparten entre sus grupos de ellos. Esta gente, todas estas personas forman parte de una organización que está conspirando un golpe de Estado, y esto tiene que ser denunciado urgentemente. Urgentemente. Así que urgentemente yo lo voy a publicar y les voy a pedir que lo compartan en todas las redes. Se tiene que viralizar esto a tal punto de que llegue al ministro de Justicia y el ministro de Justicia de una vez ya denuncie ante la Fiscalía a todas las personas involucradas, empezando por Marta Moyano, Cecilia Kruger, Isabel y todos los que forman parte de estas acciones tan terribles y deslenables, ¿no?, a nuestro país. Quieren hacer algo muy grave, quieren como sea tumbarse al gobierno, y Susel Paredes, Verónica Mendoza, Sigrid Bazán, esta señora Flor Pablo, Mari Carmen Alba y todos ellos son parte de esta conspiración tan terrible. Comparte, porque esto es exclusivo de Quinto Poder, de Luz Basalar, y a todas esas 3 personas. Verónica Mendoza, Singrid Bazán, Tokoy Sonjuan, Tokoy Calpanguanmi, Amachachkarja, Pedro Castillo Taja, Conanja, Paeja Nichkan, Kai Chay Junio Peja Kachkan, Verónica Mendoza, Kachkan Kai Singrid Bazán, Ginas Papas Chay, Flor Pablo Sotio Guarmeja, Ñam, Rexer Hachikoña, Paeja, Munachkan, Mikunampuni, Munachkan Kai Aníbal Torres Wischuita. Paito Wichurus Bancoja, Liu Chay, Lamka Masinkunato Wichun Hakuriki. Ginas Pachaywan Pisiachi Tamunajako, Kai Pedro Casio Calpanta Pisiachi Tamunajako, Ginas Papaypas, Ñoja Paseripokusaña, Ninan, Tampaikuna Mascachkanku, Chaymi, Kajipaman Hikuta Kuchkanku, Asuan Chay Flor Pablo, Chay Twitter Nis Hampipas, Zapacutiñam, Helhamuchkan, Yam Kaina Kachkanya, Yam Junior Junicuna Helhakunata, Kunajo Wichusuñam, Nispanñam, Warmi Rimachka. Que han podido mandar esta información, yo desde aquí les doy las gracias. El Perú algún día va a agradecerles lo que están haciendo. Ustedes son muy jóvenes todavía, pero yo sé que en algún momento pues van a darse cuenta del favor tan grande que hicieron estos 3 jóvenes. Yo quiero decirles que fueron los que me advirtieron de que iban a hacer cosas terribles, ¿no? Me dieron unas pistas, lógico, para que uno llegue a esta conclusión, y por eso Quinto Poder estuvo toda la madrugada pidiendo, suplicando prácticamente que no salgan a las calles y que dejen que los fujimoristas hagan lo que tengan que hacer, porque si hubiera salido las personas que apoyan al gobierno actual, hubiera habido algo muy terrible. Querían hacer algo terrorífico, y todas estas personas deberían ser denunciadas. Peluchín, todos los trabajadores de Huilas que fueron a esta marcha deben de ser denunciados, porque ellos forman parte de esta conspiración. Es lógico que sí, porque estoy más que segura que en el teléfono de Peluchín, de Gigi Mitre, de Carla García, van a haber llamadas de algún fujimorista, fujimontesinista, diciéndole que van a salir y lo que van a hacer y lo que va a pasar. Por eso es que estaban todos ahí. Esto es terrible. Y Quinto Poder, una vez más, luchando por la democracia. Quizás débil, quizás alicaída, pero democracia al fin, señores. Quieren que Chiabra, o no sé cómo que llame este señor, sea el abanderado para, después de asesinar y tomar el poder, decir que vamos a tener elecciones generales, porque eso es lo que ellos buscan, porque el presidente no puede claudicar. Claudicar sería darle la espalda a todos aquellos que votaron por él, más que todo por él, ¿no? Porque hubo mucha gente que muy aparte del partido votaron por él, por ser una esperanza. Entonces,
Yo no creo por nada del mundo que él vaya a darle espaldas. Lo hemos visto seguir trabajando, lo hemos visto por fin defenderse. Palmas, por favor, porque por fin se defendió, por fin mandó una carta notarial. A mí, yo veía eso y decía, ¡guau! ¿No? Y qué bien que lo haya hecho, qué bien que haya puesto las cosas en su sitio, que sepan que también se va a defender, ¿no? Porque alguien tiene que hacer algo. Y también ya creo que llegó el momento de poner el alto, pero muy fuerte y serio, a todos estos medios terribles de pésima manipulación de la información, terror de la información. Así que comparte todo esto y decirte que somos quinto poder, el poder de la información. Ari, kay warmi parimasqanta yacharqankichu? Uyariqankichu maypipas? Chay willakuq runakuna chay sapa punchaw willakuqlla runakuna kaykunata willakunkuchu? Manam riki. Yanqakunatan pantachuwanki chaykunaqa. Chaymi ñuqa kay warmita chayraq tarirquni manam yacharqanichu kayna pay llamkasqantaqa. Imaynataya pay chay willakuykunata tarin kachkanmi achka rimasqanqa kanqa. María Basalarmi sutin kasqa kay warmipa. Chaynaqa kay willakusqanta qamkunapas wakinkunaman riqsichiychik, chimpachiychik, chaynaqa ichaya kay llaqtanchikpa ñawin kicharikunman. Kayna kaykunata ruraspachiki kunan yaykurqamunkichik chunkachallapaqmi rimachkani imananchu. Chay chunkachallapas mirachinqañam. Anchatam riqsikullani Yumarta, Teodosiata, hinaspa wakinkunatapas qillqamuachkanmi, niwachkanmi kay rurasqaykiqa allinmi, chay nisqaykiqa cheqam, nispam kallpachachiwan. Aswan pampachaykuaychik manayas pantachaykuni chay rimaptiypas manam uyarikamuchkanchu, chaymi chay allutantapas rurachkani. Imaynatapas rimaytaqa rimachkanchikmi, kay llaqtanchikta kuyaspanchikmi, kay Perú suyunchikta kuyaspanchikmi, manañam kay suwakunapa makinman chayananta munanchikñachu. Chaytaqa qarkakunanchikmi. Hayk'apikamataq ñuqanchik kayna suwakunapa makillanpi kasunchik. Hayk'apikamataq llaqtanchik kayna wakchayasqalla kanqa. Chaytaqa amaña munasunñachu. Chayna mana kananpaqa ñuqanchik llaqtam rimanakunanchik, huñunakunanchik, hinaspa kunan churasqanchik hina. Yapa kutikunapipas llaqtapa churin chay Perú suyupa kamachikunanman yaykunanpaqmi llamkananchik. Mana chayqa kaykunam yapamanta chay qapirqunqaku hinaspa kachaykuytaqa manaña munanqakuñachu. Paykunaqa manam chuya sunquyuqchu imatapas llamkanku. Paykunaqa suwahinan pakakuspallam llutankunata ruraspa, llaqtata yukaspa paykunaqa llamkanku. Manam kaqninpichu imatapas ruranku. Chayllatam qamkunaman rimapayayta munarqaykichik y chay kay warmipa rimasqanta uyariykuspaykichikqa kichari ña hukllataña ñawikichikta rinrikichikta umanchikta kicharinchikman. Kaynatam llamkachkanku. Manam hawka llamkaqtaqa saqinqakuchu kay Perú suyupa qullanantaqa. Paykunaqa imana sasachakuykunatam churamunqaku. Hinaspa paykunaqa chayta maskachkanku. Chaynalla llamkaptinkuqa kay Perú suyupa qullananqa mana llamkayta atispanqa riki yanqa llutankuna hinata ruranqa. Hinaspaqa llaqta chayta qawaykuspaqa sayarirqunqa hinaspa paykunawan yanapachikuspaña paykuna ya wichusunña nispa ninqaku riki. Chaytaqa amaya munasunchu. Chayllatam rimapayayta munarqaykichik llaqta masiykuna. Ñuqawanqa huk kutikamaña y chay paqarin yapamanta lluqsiykamuymanraq. Chaynaqa huk kutikamaña.